Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines, con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
En nuestro programa número 32 vamos a seguir tratando la literatura de lo extraño. Hoy tenemos varios autores. Tenemos a Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Agatha Christie y a una poeta contemporánea y muy querida como es Katia Varillas, con un poema de lo extraño. Espero que les agrade. Y después tenemos los poetas elegidos, que también es una delicia poder declamar e interpretar esas letras que nos dejan los queridos poetas en el grupo Escribiré Poesía para Ti de Iván Cosme. Espero que las disfruten tanto como yo y los dejo con todo el material que está hecho con mucho cariño y respeto para todos ustedes. La literatura de lo extraño, de la página artefutura.com.mx. En una nota de Ray Macías, nos hemos convertido en seres mecánicos que dedican su vida a caminar por la calle con anteojeras que nos impiden mirar a nuestro alrededor. La costumbre y la rutina nos obnubilan. Perdemos lo que algunas personas llaman capacidad de extrañamiento. Percibimos todo como familiar y normal. La enfermedad, la muerte, la violencia, la naturaleza, los sentimientos, entre muchas otras cosas. Olvidamos que la vida es extraña y caótica. Nos retraemos en nuestros caparazones de emociones entumecidas para defendernos de los eventos que puedan trastocar nuestra psique. La literatura de lo extraño nos descoloca. Su función es la de recuperar parte del asombro que sentimos en ciertas ocasiones y que probablemente deberíamos sentir más a menudo, frente a la existencia en su aspecto esencial. En ella encontramos surrealismo, sátira, crítica, fantasía, historia, ciencia, horror y demás temas que se congregan para proyectar mundos que se mueven entre lo racional y lo irracional. Comerciantes de telas que despiertan transformados en insectos, dioses cósmicos que existen desde tiempos primigenios. Doppelgangers sentados en una banca del parque, niños que forman cultos para alabar a deidades espeluznantes, fantasmas cibernéticos. Estos son algunos personajes y seres de los que la literatura de lo extraño echa mano para mostrar aquello que no somos capaces de nombrar. Durante el transcurso de la historia, este tipo de literatura ha tenido entre sus filas a diversos autores y autoras.
En el mundo angloparlante encontramos nombres como los de H.P. Lovecraft, a quien se le adjudica el acuñamiento del nombre Reid Fiction, Robert Bloch, Algernon Blackwood, Thomas Ligotti, Nancy Collins, Stephen King, Clive Baker, Catherine Dunn, entre muchos. En Latinoamérica aparecen Amparo Dávila, María Luisa Bombal, Jorge Luis Borges, Alberto Chimal, Bernardo Esquinca, Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, Daniela Tarazona, Bernardo Beff Romero, Samantha Schweblin, y la lista sigue y sigue. En una época donde la frase "la realidad supera la ficción" se ha convertido en un mantra repetido una y otra vez, en lo que asemeja ser una meditación colectiva que busca forzarnos a entrar en un trance para evitar la psicosis a la que los eventos cotidianos pueden inducirnos. La literatura de lo extraño nos muestra contundentemente que la imaginación puede siempre romper las barreras de la realidad, a tal grado que parece convertirse más y más en un arte premonitorio que nos advierte sobre las irrupciones de lo grotesco y lo ominoso en nuestra vida cotidiana. El viaje. Katia N. Varillas. Suenan las campanas. Un eco estruendoso invade la iglesia. Hay dos monaguillos que suben y bajan, jalando sus cuerdas una y otra vez. Se rozan sus péndulos. Es grande la hazaña. Con ímpetu arrasan, descuidan al viento. En un solo gemido se sienten vibrar. Es que ellas anuncian con dolo y tristeza el viaje crucial de un alma que parte, que espera con ansias alcanzar el cielo, llegar al origen, sus culpas expiar. Familiares y amigos se acercan. El lloro incesante hace que se abracen. Gritan su lamento y su sufrimiento. Y en el altar, las sutiles llamas de las veladoras
desmayan y mueren. De blanco impecable se ha vestido el cura. Da sus condolencias a los allegados. En un gesto amable, saluda a los fieles. Da inicio a la misa para despedir a quien en la vida solo fue sufrir. Se asombró el espíritu del que fue mortal. Se embriagó de incienso en la ceremonia y, acompañado por la soledad, se dirigió al púlpito, desde donde con serenidad pudo presenciar el rito total. Era increíble para él aceptar. Se vio flotar y sentarse a la par de los seres queridos que amó sin cesar. Trataba de hablar y de hacerse notar, pero era viento y ya no carne más. Flotaba perplejo junto a su ataúd. Trataba de ocupar su materia otra vez. Volvía sus ojos trémulos de angustia. Se veía inerte, postrado ahí dentro, hecho cadáver, sin soplo de vida, sin nada en el tiempo. Aún muy confuso con la realidad, tocaba los ramos de lilas y corozos con los que hablaba, reía y lloraba. Ya dado el momento final y crucial, viajó con la luz de los rayos del sol y llegó hasta la tumba que sería su morada final. Leyó en la lápida su nombre completo y la fecha grabada marcando el momento de su nacimiento. La cruz anotando con tinta indeleble el momento triste cuando feneció la luz de sus ojos. Ah, y el dulce epitafio que así rezaba: con amor, cariño y mucho sentimiento, de tu esposa e hijos, que llevan clavados en el corazón tan cruel sufrimiento. Costó que se echara de nuevo a volar. Tomó el camino junto al horizonte y llegó a su casa. Se sentó en la cama y dio un beso de aire a su esposa dormida. Se fue a cada alcoba y rozó la mejilla de lo más sagrado y de gran valía que tuvo en la vida, parte integral de su cuerpo yerto por siempre dormido. Observó el espejo que estaba en la sala y no vio su reflejo. El shock de enfrentarse en definitiva con la misma muerte no le permitió pensar ni ver más allá.
Como un rayo viaja muy rápidamente y atraviesa el puente que lleva al jardín. El cielo se abre y desprende hacia él una luz brillante que con alas de ángel sutil le llamaba. Vaciló un momento. Luego dijo adiós. Se fue con la luz que le absorbió. Ahora comprende. Por fin lo aceptó. Rosas y magnolias, lirios y azucenas dan la bienvenida en aquel lugar. Henos olorosos sonríen tangibles a la flor de naranjo, en donde apenadas amapolas sueñan arrancar errores con las penitencias, salvando al espíritu de aquella alma en pena y sus tantas deudas así cancelar. Ya no son campanas aquellas que suenan, sino las trompetas de los serafines y el dulce coro de los querubines en una sola voz, alabando a Dios. El viaje. Katia N. Varillas, Estados Unidos. Derechos reservados de autora. El último viaje del buque fantasma. Gabriel García Márquez. Ahora van a ver quién soy, se dijo con su nuevo vozarrón de hombre, muchos años después de que viera por primera vez el transatlántico inmenso, sin luces y sin ruidos, que una noche pasó frente al pueblo como un gran palacio deshabitado, más largo que todo el pueblo y mucho más alto que la torre de su iglesia, y siguió navegando en tinieblas hacia la ciudad colonial fortificada contra los bucaneros al otro lado de la bahía, con su antiguo puerto negrero y el faro giratorio cuyas lúgubres aspas de luz, cada 15 segundos, transfiguraban el pueblo en un campamento lunar de casas fosforescentes y calles de desiertos volcánicos. Y aunque él era entonces un niño sin vozarrón de hombre, pero con permiso de su madre, para escuchar hasta muy tarde en la playa las arpas nocturnas del viento. Aún podía recordar, como si lo estuviera viendo, que en el transatlántico desaparecía cuando la luz del faro le daba en el flanco y volvía a aparecer cuando la luz acababa de pasar. De modo que era un buque intermitente que iba apareciendo y desapareciendo hacia la entrada de la bahía, buscando con tantaneos de sonámbulo las boyas que señalaban el canal del puerto, hasta que algo debió fallar en sus agujas de orientación, porque derivó hacia los escollos, tropezó, saltó en pedazos y se hundió sin un solo ruido.
Aunque semejante encontronazo con los arrecifes era para producir un fragor de hierros y una explosión de máquinas que helaran de pavor a los dragones más dormidos en la selva prehistórica, que empezaba en las últimas calles de la ciudad y terminaba en el otro lado del mundo, así que él mismo creyó que era un sueño. Sobre todo al día siguiente, cuando vio el acuario radiante de la bahía, el desorden de colores de las barracas de los negros en las colinas del puerto, las goletas de los contrabandistas de las Guayanas recibiendo su cargamento de loros inocentes con el buche lleno de diamantes. Pensó, me dormí contando las estrellas y soñé con ese barco enorme. Claro, quedó tan convencido que no se le contó a nadie ni volvió a acordarse de la visión hasta la misma noche del marzo siguiente, cuando andaba buscando celajes de delfines en el mar, y lo que encontró fue el transatlántico ilusorio, sombrío, intermitente, con el mismo destino equivocado de la primera vez, solo que él estaba entonces tan seguro de estar despierto que corrió a contárselo a su madre, y ella pasó 3 semanas gimiendo de desilusión, porque se está pudriendo el seso de tanto andar al revés, durmiendo de día y aventurando de noche, como la gente de la mala vida. Y como tuvo que ir a la ciudad por esos días en busca de algo cómodo en que sentarse a pensar en el marido muerto, pues a su mecedor se le habían gastado las balanzas en 11 años de viudez. Aprovechó la ocasión para pedirle al hombre del bote que se fuera por los arrecifes, de modo que el hijo pudiera ver lo que en efecto vio en la vidriera del mar: los amores de las mantarrayas en primaveras esponjas, los pargos rosados y las corvinas azules zambulléndose en los pozos de aguas más tiernas que había dentro de las aguas, y hasta las caballeras errantes de los ahogados de algún naufragio colonial, pero ni rastros de transatlánticos hundidos ni qué niño muerto. Y sin embargo, él siguió tan emperrado que su madre prometió acompañarlo en la vigilia del marzo próximo, seguro, sin saber que ya lo único seguro que había en su porvenir era una poltrona de los tiempos de Francis Drake, que compró en un remate de turcos, en la cual se sentó a descansar aquella misma noche, suspirando: mi pobre Holofernes, si vieras lo bien que se piensa en ti sobre estos forros de terciopelo y con estos brocados de catafalco de reina. Pero mientras más evocaba al marido muerto, más le borboritaba y se le volvía de chocolate la sangre en el corazón, como si en vez de estar sentada estuviera corriendo, empapada de escalofríos y con la respiración llena de tierra, hasta que él volvió en la madrugada y la encontró muerta en la poltrona, todavía caliente, pero ya medio podrida como los picados de culebra. Lo mismo que les ocurrió después a otras 4 señoras, antes de que tiraran en el mar la poltrona asesina. Muy lejos, donde no le hicieron mal a nadie, pues la habían usado tanto a través de los siglos que se le había gastado la facultad de producir descanso, de modo que él tuvo que acostumbrarse a su miserable rutina de huérfano, señalado por todos como el hijo de la viuda que llevó al pueblo el trono de la desgracia, viviendo no tanto de la caridad pública como del pescado que se robaba en los botes, mientras la voz se le iba volviendo de bramante, y sin acordarse más de sus visiones de antaño, hasta otra noche de marzo en que miró por casualidad hacia el mar, y de pronto, madre mía, ahí está, la descomunal ballena de amianto, la bestia berraca. ¡Vengan a verlo!, gritaba enloquecido. ¡Vengan a verlo!, promoviendo tal alboroto de ladridos de perros y pánicos de mujer, que hasta los hombres más viejos se acordaron de los espantos de sus bisabuelos, y se metieron debajo de la cama, creyendo que había vuelto William Dampier. Pero los que se echaron a la calle no se tomaron el trabajo de ver el aparato inverosímil que en aquel instante volvía a perder el oriente y se desbarataba en el desastre anual, sino que lo contramataron a golpes y lo dejaron tan mal torcido que entonces fue cuando él se dijo, babeando de rabia: ahora van a ver quién soy. Pero se cuidó de no compartir con nadie su determinación, sino que pasó el año entero con la idea fija: ahora van a ver quién soy, esperando que fuera otra vez la víspera de las apariciones para hacer lo que hizo. Ya está, se robó un bote, atravesó la bahía y pasó la tarde esperando su hora grande en que los vericuetos del puerto negrero, entre la salsamuera humana del Caribe, pero tan absorto en su aventura que no se detuvo como siempre frente a las tiendas de los hindúes a ver los mandarines de marfil tallados en el colmillo entero del elefante, ni se burló de los negros holandeses en sus velocípedos ortopédicos, ni se asustó como otras veces con los malayos de piel de cobra que le habían dado la vuelta al mundo cautivados por la quimera de una fonda secreta donde vendían filetes de brasileras al carbón.
porque no se dio cuenta de nada mientras la noche no se le vino encima, con todo el peso de las estrellas, y la selva exhaló una fragancia dulce de gardenias y salamandras podridas. Y ya estaba él, remando en el bote robado hacia la entrada de la bahía, con la lámpara apagada para no alborotar a los policías del resguardo, idealizado cada 15 segundos por el aletazo verde del faro y otra vez vuelto humano por la oscuridad, sabiendo que andaba cerca de las boyas que señalaban el canal del puerto, no solo porque viera cada vez más intenso el fulgor opresivo, sino porque la respiración del agua se iba volviendo triste. Y así remaba tan ensimismado que no supo de dónde le llegó de pronto un pavoroso aliento de tiburón, ni por qué la noche se hizo densa, como si las estrellas hubieran muerto de repente. Y era que el transatlántico estaba allí, con todo su tamaño inconcebible, más grande que cualquier otra cosa grande en el mundo, y más oscuro que cualquier otra cosa oscura de la tierra o del agua. 300,000 toneladas de olor de tiburón, pasando tan cerca del bote que él podía ver las costuras del precipicio de acero, sin una sola luz en los infinitos ojos de buey, sin un suspiro en las máquinas, sin un alma, y llevando consigo su propio ámbito de silencio, su propio cielo vacío, su propio aire muerto, su tiempo parado, su mar errante en el que flotaba un mundo entero de animales ahogados. Y de pronto, todo aquello desapareció con el amparazo del faro, y por un instante volvió a ser el Caribe diáfano, la noche de marzo, el aire cotidiano de los pelícanos, de modo que él se quedó solo entre las boyas, sin saber qué hacer, preguntándose asombrado si de veras no estaría soñando despierto, no solo ahora, sino también las otras veces. Pero apenas acababa de preguntárselo, cuando un soplo de misterio fue apagando las boyas, desde la primera hasta la última. Así que cuando pasó la claridad del faro, el transatlántico volvió a aparecer, y ya tenía las brújulas extraviadas, acaso sin saber siquiera en qué lugar del mar Oceana se encontraba, buscando a tientas el canal invisible, pero en realidad derivado hacia los escollos, hasta que él tuvo la revelación abrumadora de que aquel percance de las boyas era la última clave de estancamiento, y encendió la lámpara del bote, una mínima lucecita roja que no tenía por qué alarmar a nadie en los minaretes del resguardo, pero que debió ser para el piloto como un sol oriental, porque gracias a ella el transatlántico corrigió su horizonte y entró por la puerta grande del canal en una maniobra de resurrección feliz. Y entonces todas sus luces se encendieron al mismo tiempo, las calderas volvieron a resollar, se prendieron las estrellas en su cielo y los cadáveres de los animales se fueron al fondo, y había un estrépito de platos y una fragancia de salsa de laurel en las cocinas, y se oía el bombardino de la orquesta en las cubiertas de luna y el tum-tum de las arterias de los enamorados de alta mar en la penumbra de los camarotes. Pero él llevaba todavía tanta rabia atrasada que no se dejó aturdir por la emoción ni amedrentar por el prodigio, sino que se dijo con más decisión que nunca que ahora van a ver quién soy yo. Carajo, ahora lo van a ver. Y en vez de hacerse a un lado para que no los embistiera aquella máquina colosal, empezó a remar delante de ella, porque ahora sí van a saber quién soy yo. Y siguió orientado el buque con la lámpara hasta que estuvo tan seguro de su desobediencia que lo obligó a descorregir de nuevo el rumbo de los muelles. Lo sacó del canal invisible y se lo llevó de cabestro como si fuera un cordero de mar hacia las luces del pueblo dormido. Un barco vivo e invulnerable, a los haces del faro que ahora no lo invisibilizaban, sino que lo volvían de aluminio cada 15 segundos. Y allá empezaban a definirse las cruces de la iglesia, la miseria de las casas. La ilusión todavía del transatlántico iba detrás de él, siguiéndolo con todo lo que llevaba dentro de su capitán dormido del lado del corazón. Los toros de lidia en la nieve de sus despensas, el enfermo solitario en su hospital, el agua huérfana de sus cisternas, el piloto irredento que debió confundir los farallones con los muelles porque en aquel instante reventó el bramido descomunal de la sirena. Una vez, y él quedó ensopado por el aguacero de vapor que le cayó encima. Otra vez, y el bote ajeno estuvo a punto de zozobrar. Y otra vez, pero ya era demasiado tarde, porque ahí estaban los caracoles de la orilla, las piedras de la calle, las puertas de los incrédulos, el pueblo entero iluminado por las mismas luces del transatlántico despavorido, y él apenas tuvo tiempo de apartarse para darle paso al cataclismo, gritando en medio de la conmoción:
Ahí lo tienen, cabrones. Un segundo antes de que el tremendo casco de acero descuartizara la tierra y se oyera el estrópico nítido de las 90.500 copas de champaña que se rompieron una tras otra desde la proa hasta la popa. Y entonces se hizo la luz, y ya no fue más la madrugada de marzo, sino el mediodía de un miércoles radiante, y él pudo darse el gusto de ver a los incrédulos contemplando con la boca abierta el transatlántico más grande de este mundo, y del otro, encallado frente a la iglesia, más blanco que todo, 20 veces más alto que la torre, y como 97 veces más largo que el pueblo, con el nombre grabado en letras de hierro, Pala al Sillac, y todavía chorreando por sus flancos las aguas antiguas y lánguidas de los mares de la muerte. Este cuento tiene la sensación de haberse desprendido de una gran historia, pero que de alguna manera se independizó y se fraguó como cuento. Quizás porque en el inicio tiene la estructura de una gran obra de Gabriel García Márquez, como es Cien años de soledad, cuando evoca los hechos para llegar al presente y nos hace sentir la similitud. Ahora van a ver quién soy yo, se dijo con nuevo vozarrón de hombre, muchos años después de que viera por primera vez el último viaje del buque Fantasma. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde. Para muchos críticos, las obras de Gabriel García Márquez guardan muchas similitudes, lo que nos hace pensar que es propio del escritor repetir la misma estructura en algunas de las obras, aunque sonaría poco atractivo porque un lector busca el contenido y la variedad de la forma en la cual se dicen las cosas, aunque los temas serán repetitivos. El escritor en este cuento muestra gala del realismo mágico, el cual se desborda en la fantasía de convertir un hecho de ficción a la realidad. Como el buque, después de ser un fantasma, se convierte en real para poder demostrar su existencia. La obra se desarrolla en un pueblo situado a orillas del mar Caribe, cerca a Cartagena. El tiempo cronológico es un día cualquiera del mes de marzo, desde el cual el personaje principal evoca los hechos que desde muchos años atrás vienen sucediéndole. El personaje principal es el joven, el cual recuerda los hechos que lo llevan a realizar el acto de conversión. Los personajes secundarios es la mamá, la gente del pueblo, aunque el escritor evoca a otros que no suman ni quitan en la historia. En septiembre de 1971, Gabriel García Márquez publicó por primera vez El último viaje del buque Fantasma, uno de los 7 cuentos que un año después, en 1972, conformaría un libro, la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Se trata de un relato breve que fue escrito con un estilo muy particular, frases largas y barrocas, cambios abruptos de narrador y ningún punto y aparte. Para la época en que el cuento fue concebido, García Márquez trataba de descubrir un tono narrativo distinto al que había usado en 100 años de soledad. Lo más difícil de 100 años de soledad no fue escribirla, sino quitármela de encima, no por culpa mía, sino de los lectores nuevos, que esperaban de mí más de eso mismo, cuando mi propósito era lo contrario, no repetirme. El 12 de abril de 1999,
En la revista Cambio agregó: buscando la puerta de escape, escribí en Barcelona una serie de cuentos que en realidad eran experimentos técnicos de estructura y estilo. 2 de esos cuentos, Blackaman, el bueno, vendedor de milagros, y El último viaje del buque fantasma, eran ya modelos bastante elaborados de la retórica que me hacía falta. Este nuevo tono fue el que acabó utilizando, ya de forma perfeccionada, en su novela El otoño del patriarca, cuya primera edición se lanzó en 1975. Cabe resaltar que, a pesar de la condición experimental de los cuentos mencionados, su autor los consideraba obras acabadas y completas, tanto así que en diciembre de 1982, por los días en que estaba en Suecia para recibir el Premio Nobel de Literatura, leyó El último viaje del buque fantasma en un teatro público de Estocolmo. En este cuento, García Márquez relata la historia de una persona en un pueblo del Caribe que cada año, durante una madrugada de marzo, ve pasar por la bahía un transatlántico fantasmal. Como los habitantes no le creen, este personaje se empeñará en guiar al buque hasta las orillas del pueblo. La embarcación no es una embarcación cualquiera. De acuerdo a la información que brinda el texto, todo parece indicar que es una nave perteneciente al mundo de los muertos. La descripción que hace su autor está llena de representaciones de ultratumba. Y ya estaba él remando en el bote robado hacia la entrada de la bahía, con la lámpara apagada para no alborotar a los policías del resguardo, idealizado cada 15 segundos por el aletazo verde del faro y otra vez vuelto humano por la oscuridad, sabiendo que andaba cerca de las boyas que señalaban el canal del puerto, no solo porque viera cada vez más intenso su fulgor opresivo, sino porque la respiración del agua se iba volviendo triste y así remaba tan ensimismado que no supo de dónde le llegó de pronto un pavoroso aliento de tiburón, ni por qué la noche se hizo densa, como si las estrellas se hubieran muerto de repente, y era que el transatlántico estaba allí con todo su tamaño inconcebible, madre más grande que cualquier otra cosa grande en el mundo y más oscuro que cualquier otra cosa oscura de la tierra o del agua, 300.000 toneladas de olor de tiburón, pasando tan cerca del bote que él podía ver las costuras del precipicio de acero, sin una sola luz en los infinitos ojos de buey, sin un suspiro en las máquinas, sin un alma, y llevando consigo su propio ámbito de silencio, su propio cielo vacío, su propio aire muerto, su tiempo parado, su mal errante en el que flotaba un mundo entero de animales ahogados. Cuando el buque fantasma encalla en el pueblo, los sorprendidos y atemorizados habitantes pueden leer un nombre grabado en hierro: Alal Silag, una palabra cuyo misterio y significado jamás se explica en el cuento. En una entrevista concedida al poeta colombiano Juan Gustavo Cobo Borda para la Gaceta de Colcultura en marzo de 1981, García Márquez reveló el origen del término. Alal Silag es el nombre que le di al buque fantasma. Significa estrella de la muerte en húngaro. Quería ponerle a ese barco el nombre de un idioma que no tuviese mar. Estaba en Barcelona pensando en eso cuando llegó mi traductor al húngaro y se lo pregunté.
es un cuento fantástico de Gabriel García Márquez, una verdadera joya de antología. Apunta a la perseverancia y la fe en las convicciones propias. Las palabras se van entrelazando como solo él sabe hacerlo, sin diálogos, donde el único punto y aparte es el final. Es una hermosa historia fantástica donde el protagonista se siente mal porque nadie le cree lo que él cuenta, hasta que él mismo demuestra lo contrario. Y queda flotando su frase: ahora van a ver quién soy. Él persiste para demostrarles a todos que lo que parece que solo él puede ver, también lo pueden ver los demás. Una broma extraña, de Agatha Christie. ¿Y esta? Dijo Juana Hellier completando la presentación. Es la señorita Marple. Como era actriz, supo darle entonación a la frase, una mezcla de respeto y triunfo. Resultaba extraño que el objeto tan orgullosamente proclamado fuese una solterona de aspecto amable y remilgado. En los ojos de los dos jóvenes que acababan de trabar conocimiento con ella, gracias a Juana, se leía incredulidad y una ligera decepción. Era una pareja muy atractiva. Ella, Charmian Stroud, esbelta y morena. Él era Eduardo Rossiter, un gigante rubio y afable. Charmian dijo algo cortada. Oh, estamos encantados de conocerla. Mas sus ojos no corroboraban tales palabras y los dirigió interrogadores a Juana Hellier. Querida, Dijo ésta respondiendo a la mirada. es maravillosa. Déjenselo todo a ella. Te dije que la traería aquí y eso he hecho. Se dirigió a la señorita Marple. Usted lo arreglará. Le será fácil. La señorita Marple volvió sus ojos de un color azul porcelana hacia el señor Rossiter. ¿No quiere decirme de qué se trata? Le dijo. Juana es amiga nuestra. Intervino Charmian impaciente. Eduardo y yo estamos en un apuro, y Juana nos dijo que si veníamos a su fiesta nos presentaría a alguien que podría... Eduardo acudió en su ayuda. Juana nos dijo que era usted la última palabra en sabuesos, señorita Marple. Los ojos de la solterona parpadearon de placer, mas protestó con modestia. Oh, no, nada de eso. Lo que pasa es que viviendo en un pueblecito como vivo yo, una aprende a conocer a sus semejantes. Pero la verdad es que ha despertado usted mi curiosidad. Cuénteme su problema. Me temo que sea algo vulgar. Se trata de un tesoro enterrado, explicó Eduardo Rossiter. ¿De veras? Pues me parece muy interesante. ¿Sí? Como la isla del tesoro. Nuestro problema carece de detalles románticos. No hay un mapa señalado con una calavera y dos tibias cruzadas, ni indicaciones como por ejemplo 4 pasos a la izquierda, dirección noroeste. Es terriblemente prosaico. Ni tan solo sabemos dónde hemos de escarbar. ¿Lo ha intentado ya? Yo diría que hemos removido 2 acres cuadrados. Todo el terreno lo hemos convertido casi en un huerto y solo nos falta decidir si sembramos coles o papas. ¿Podemos contárselo todo? Dijo Charmian con cierta brusquedad. Pues claro, querida.
Entonces busquemos un sitio tranquilo. Vamos, Eduardo. Y abrió la marcha en dirección a una salita del segundo piso, luego de abandonar aquella estancia tan concurrida y llena de humo. Cuando estuvieron sentados, Charmian comenzó su relato. Bueno, ahí va. La historia comienza con tío Matthew, nuestro tío, o mejor dicho, tío abuelo de los dos. Era muy viejo, Eduardo y yo éramos sus únicos parientes. Nos quería y siempre dijo que a su muerte repartiría su dinero entre nosotros. Bien, murió el mes de marzo pasado y dejó dispuesto que todo debería repartirse entre Eduardo y yo. Tal vez, por lo que le he dicho, le parezca a usted algo dura. No quiero decir que hizo bien en morirse. Los dos lo queríamos, pero llevaba mucho tiempo enfermo. El caso es que ese todo que nos había dejado resultó ser prácticamente nada. Y eso, con franqueza, fue un golpe para los dos. ¿No es cierto, Eduardo? El bueno de Eduardo asintió. Habíamos contado con ello, explicó. Quiero decir que cuando uno sabe que va a heredar un buen puñado de dinero, bueno, no se preocupa demasiado en ganarlo. Yo estoy en el ejército y no cuento con nada más aparte de mi paga, y Charmian no tiene un peso. Trabaja como directora de escena de un teatro, cosa muy interesante, pero que no da dinero. Teníamos el propósito de casarnos, pero no nos preocupaba la parte monetaria, porque ambos sabíamos que llegaría un día en que heredaríamos. Y ahora resulta que no heredaremos nada, exclamó Charmian. Lo que es más, Anstein's, que es la casa solariega y que tanto queremos, Eduardo y yo, tendrá que venderse. Y no podemos soportarlo, pero si no encontramos el dinero de tío Matthew, tendremos que venderla. Charmian, tú sabes que todavía no hemos llegado al punto vital, dijo el joven. Bien, habla tú entonces. Eduardo se volvió hacia la señorita Marple. Verá usted, dijo. A medida que tío Matthew iba envejeciendo se volvía cada vez más suspicaz y no confiaba en nadie. Muy inteligente por su parte, replicó la señorita Marple. La corrupción de la naturaleza humana es inconcebible. Bueno, tal vez tenga usted razón. De todas formas, tío Matthew lo pensó así. Tenía un amigo que perdió todo su dinero en un banco y otro que se arruinó por confiar en su abogado. Y él mismo perdió algo en una compañía fraudulenta. De este modo se fue convenciendo de que lo único seguro era convertir el dinero en barras de oro y plata y enterrarlo en algún lugar adecuado. Ah, dijo la señorita Marple. Empiezo a comprender algo. Sí, sus amigos discutían con él, haciéndole ver que de este modo no obtendría interés alguno de aquel capital, pero él sostenía que eso no le importaba. El dinero, decía, que hay que guardarlo en una caja debajo de la cama o enterrarlo en el jardín, y cuando murió era muy rico. Por eso suponemos que debió enterrar su fortuna. Descubrimos que había vendido valores y sacado grandes sumas de dinero de vez en cuando, sin que nadie sepa lo que hizo con ellas. Pero parece probable que, fiel a sus principios, comprara oro para enterrarlo y quedar tranquilo. Explicó Charmian. ¿No dijo nada antes de morir? ¿No dejó ningún papel o una carta? Esto es lo más enloquecedor de todo. No lo hizo. Había estado inconsciente durante varios días, pero recobró el conocimiento antes de morir. Nos miró a los dos, se rió, con una risita débil y burlona, y dijo: «Estarán muy bien, pareja de tortolitos», y señalándose un ojo, el derecho, nos lo guiñó, y entonces murió. «Se señaló un ojo», repitió la señorita Marple, pensativa. ¿Saca alguna consecuencia de esto?, le preguntó Eduardo con ansiedad. A mí me hace pensar en el cuento de Arsenio Lupin, algo escondido en un ojo de cristal, pero nuestro tío Matthew no tenía ningún ojo de cristal. «No», dijo la señorita Marple meneando la cabeza. «No se me ocurre nada, de momento». Juana nos dijo que usted nos diría enseguida dónde teníamos que buscar. Se lamentó Charmian, contrariada. No soy precisamente una adivina. La señorita Marple sonreía. No conocía a su tío, ni sé la clase de hombre que era, ni he visto la casa que les legó, ni sus alrededores. ¿Y si visitase aquello, lo sabría?, preguntó Charmian. Bueno, la verdad es que entonces resultaría bastante sencillo, replicó la señorita Marple. ¿Sencillo?, repitió Charmian. Venga usted a Anstey y vea si descubre algo. Tal vez no esperaba que la señorita Marple tomara en serio sus palabras, pero la solterona repuso con presteza. Bien, querida,
Es usted muy amable. Siempre he deseado tener ocasión de buscar un tesoro enterrado, y además en beneficio de una pareja de enamorados. Concluyó con una sonrisa resplandeciente. Ya ha visto usted, Exclamó Charmian con gesto dramático. Acababan de realizar el recorrido completo de Anstey. Estuvieron en la huerta, convertida en un campo atrincherado, en los bosquecillos donde se había cavado al pie de cada árbol importante, y contemplaron tristemente lo que antes fuera una cuidada pradera de césped. Subieron al ático, contemplando los viejos baúles y cofres con su contenido esparcido por el suelo. Bajaron al sótano, donde cada baldosa había sido levantada. Midieron y golpearon las paredes, y la señorita Marple inspeccionó todos los muebles que tenían o pudieran tener algún cajón secreto. Sobre una mesa había un montón de papeles, todos los que había dejado el fallecido Matthew Strode. No se destruyó ninguno, y Charmian y Eduardo repasaban una y otra vez las facturas, invitaciones y correspondencia comercial con la esperanza de descubrir alguna pista. ¿cree usted que nos hemos olvidado de mirar algún sitio? Le preguntó Charmian a la señorita Marple. Me parece que ya lo han mirado todo, querida. Dijo la solterona, moviendo la cabeza. Tal vez, si me permiten decirlo, han mirado demasiado. Siempre he pensado que hay que tener un plan. Es como mi amiga la señorita Eldridge, que tenía una doncella estupenda que enceraba el linóleo a las 1000 maravillas, pero era tan concienzuda que incluso enceró el suelo del cuarto de baño. Y cuando la señorita Eldridge salía de la ducha, la alfombrita se escurrió bajo sus pies y tuvo tan mala caída que se rompió una pierna. Fue muy desagradable, pues naturalmente la puerta del cuarto de baño estaba cerrada y el jardinero tuvo que coger una escalera y entrar por la ventana, con gran disgusto de la señorita Eldridge, que era una mujer muy pudorosa. Eduardo se removió inquieto. Por favor, perdóneme. Apresuró a decir la señorita Marple. Siempre tengo tendencia de salirme por la tangente, pero es que una cosa me recuerda a otra, y algunas veces me resulta provechoso. Lo que quise decir es que tal vez intentaremos agudizar nuestro ingenio y pensar en un lugar apropiado. Piénselo usted, señorita Marple, dijo Eduardo contrariado. Charmian y yo tenemos el cerebro en blanco. Vamos, claro. Es una dura prueba para ustedes. Si no les importa, voy a repasar bien estos papeles. Es decir, si no hay nada personal, no me gustaría que pensaran ustedes que me meto en lo que no me importa. Oh, puede hacerlo, pero me temo que no va a encontrar nada. Se sentó a la mesa y metódicamente fue mirando el fajo de documentos y clasificándolos en varios montoncitos. Cuando hubo concluido, se quedó mirando al vacío durante varios segundos. Eduardo le preguntó, no sin cierta malicia: ¿Y bien, señorita Marple? Miss Marple se rehizo con un ligero sobresalto. Le ruego me perdone. Estos documentos me han servido de gran ayuda. ¿Ha descubierto algo importante? Oh, no, nada de eso. Pero creo que ya sé qué clase de hombre era su tío Matthew. Bastante parecido a mi tío Enrique, que era muy aficionado a las bromas. Un solterón sin duda. Me pregunto por qué, tal vez a causa de un desengaño prematuro. Metódico hasta cierto punto, pero poco amigo de sentirse atado, como casi todos los solterones. A espaldas de la señorita Marple, Charmian hizo un gesto a Eduardo que significaba: está loca del todo. Miss Marple seguía hablando de su difunto tío Enrique. Era muy aficionado a las charadas, explicaba. Para algunas personas las charadas resultan difíciles y les molestan. Un mero juego de palabras puede irritarles. También era un hombre receloso. Siempre pensaba que los criados le robaban, y algunas veces era verdad, aunque no siempre. Se convirtió en su obsesión. Hacia el fin de su vida pensó que envenenaban su comida. Se negó a comer otra cosa que huevos pasados por agua. Decía que nadie podía alterar el contenido de un huevo. Pobre tío Enrique, era tan alegre en otros tiempos. Le gustaba mucho tomar café después de cenar. Solía decir: este café es muy negro, y con ello quería significar que deseaba otra taza. Eduardo pensó que si oía algo más sobre el tío Enrique, se volvería loco. Le gustaban mucho las personas jóvenes, prosiguió la señorita Marple, pero se sentía inclinado a atormentarlos un poco. No sé si me entenderán. Solía poner bolsas de caramelos donde los niños no pudieran alcanzarlas. Dejando los cumplidos a un lado, Charmian exclamó: me parece horrible. Oh, no, querida. Solo era un viejo solterón y no estaba acostumbrado a los pequeños.
Y la verdad es que no era nada tonto. Acostumbraba a guardar mucho dinero en la casa y tenía un escondite seguro. Armaba mucho alboroto por ello, diciendo lo bien escondido que estaba. Y por hablar demasiado, una noche entraron los ladrones y abrieron un boquete en el escondrijo. Le estuvo muy bien empleado, exclamó Eduardo. Pero no encontraron nada. Replicó la señorita Marple. La verdad es que guardaba su dinero en otra parte, detrás de unos libros de sermones, en la biblioteca. Decía que nadie los sacaba nunca de aquel estante. Oiga, es una idea, interrumpió Eduardo excitado. ¿Qué le parece si miramos en la biblioteca? Charmian meneó con la cabeza. ¿Crees que no he pensado en eso? El martes pasado miré todos los libros cuando te fuiste a Portsmouth. Los saqué uno por uno y los sacudí. Tampoco en la biblioteca hay nada. Eduardo exhaló un suspiro. Levantándose de su asiento, se dispuso a deshacerse con tacto de su insoportable visitante. Ha sido usted muy amable al intentar ayudarnos. Siento que no haya servido de nada. Comprendo que hemos abusado de su tiempo. No obstante, sacaré el coche y podrá alcanzar el tren de las 3:30. Oh, Repuso la señorita Marple. pero antes tenemos que encontrar el dinero, ¿verdad? No debe darse por vencido, señor Rossiter. Si la primera vez no tiene éxito, hay que intentarlo otra y otra y otra vez. ¿Quiere decir que va a continuar intentándolo? Pues para hablar con exactitud, Replicó la solterona. todavía no he empezado. Primero se coge la liebre, como dice la señora Beaton en su libro de cocina. Un libro estupendo, pero terriblemente imposible. La mayoría de sus recetas empiezan diciendo: se toma una docena de huevos y una libra de mantequilla. Déjeme pensar, ¿por dónde iba? Oh, sí, bien, ya tenemos, por así decirlo, nuestra liebre, que es, naturalmente, el tío Matthew, y ahora solo nos falta decidir dónde podría haber escondido el dinero. Puede que sea bien sencillo. ¿Sencillo? Se extrañó Charmian. Oh, sí, querida. Estoy segura de que habrá utilizado el medio más fácil. Un cajón secreto. Esa es mi solución. Eduardo dijo con sequedad. No pueden guardarse muchos lingotes de oro en un cajoncito secreto. No, claro que no. Pero no hay razón para creer que el dinero fuese convertido en oro. Él siempre decía... Y mi tío Enrique siempre hablaba de su escondrijo. Por eso creo firmemente que lo dijo para despistar. Los diamantes pueden esconderse con facilidad en un cajón secreto. Pero ya lo hemos mirado todo. Hicimos venir a un técnico para que examinase los muebles. ¿De veras, querida? Hizo usted muy bien. Yo diría que el escritorio de su tío es el lugar más apropiado. ¿Es aquel que está apoyado contra la pared? Sí, voy a enseñárselo. Charmian se acercó al mueble y lo abrió. En su interior aparecieron varios casilleros y cajoncitos. Luego, accionando una puertecita que había en el centro, tocó un resorte situado en el interior del cajón de la izquierda. El fondo de la caja del centro se adelantó y la joven la sacó dejando un hueco descubierto. Estaba vacío. ¿No es casualidad? Exclamó la señorita Marple. Mi tío Enrique tenía un escritorio igual que este, solo que era de madera de nogal, y este es de caoba. De todas maneras, ¿cómo puede usted ver que aquí no hay nada? Me imagino, Replicó la señorita Marple. que ese experto que trajeron ustedes sería joven y no lo sabía todo. La gente era muy mañosa para construir sus escondrijos en aquellos tiempos. A veces hay un secreto dentro de otro secreto. Y quitándose una horquilla de entre sus cuidados cabellos grises, la enderezó y apretó con ella un punto de la caja secreta en el que parecía haber un diminuto agujero, tal vez producido por la carcoma, y sin grandes dificultades sacó un cajón pequeñito. En él apareció un fajo de cartas descoloridas y un papel doblado. Eduardo y Charmian se apoderaron del hallazgo. Eduardo desplegó el papel con dedos temblorosos, mas lo dejó caer con una exclamación de disgusto. «Una receta de cocina. Jamón al horno. ¡Da!». Charmian estaba desatando la cinta que sujetaba el fajo de cartas, y sacando una, exclamó. ¿Cartas de amor? ¡Qué interesante! Exclamó la señorita Marple. Tal vez nos explique la razón de que no se casara su tío. Charmian leyó. Mi querido Matthew, debo confesarte que el tiempo se me ha hecho muy largo desde que recibí tu última carta. Trato de ocuparme en las distintas tareas que me fueron encomendadas
y me digo a menudo lo afortunada que soy al poder ver tantas partes del globo, aunque bien poco pensaba cuando me fui a América que iba a viajar hasta estas lejanas islas. Charmian hizo una pausa. ¿Dónde está fechado esto? ¡Oh! ¡En Hawái! Cielos, estos nativos están todavía muy lejos de ver la luz. Viven semidesnudos y en un estado completamente salvaje. Pasan la mayor parte del tiempo nadando o bailando y adornándose con guirnaldas de flores. El señor Gray ha conseguido convertir a algunos, pero es una tarea difícil, pero él y su esposa se sienten muy descorazonados. Yo procuro hacer lo que puedo para animarlo, mas yo también me siento triste a menudo por la razón que puedes adivinar. Querido Matthew, la ausencia es una dura prueba para un corazón enamorado. Tus renovadas promesas de amor me causaron gran alegría. Ahora y siempre te pertenecerá mi corazón, querido Matthew, y seré siempre tuya. Betty Martin. Postdata. Dirijo mi carta a nuestra mutua amiga Matilde Graves. Como de costumbre, espero que el cielo perdone este subterfugio. Eduardo lanzó un silbido. ¡Una misionera! Con que ese fue el amor de tío Matthew. Me pregunto por qué no se casaron. Al parecer, recorrió casi todo el mundo, dijo Charmian examinando las misivas. Mauricio, toda clase de sitios. Probablemente moriría víctima de la fiebre amarilla o algo así. Una risa divertida les sobresaltó. La señorita Marple lo estaba pasando en grande. Vaya, vaya, dijo. Fíjense en esto ahora. Estaba leyendo para sí la receta de jamón al horno y al ver sus miradas interrogadoras, prosiguió en voz alta. Jamón al horno con espinacas. Se toma un pedazo bonito de jamón, rellénese de dientes de ajo y cúbrase con azúcar moreno. Cuézase a fuego lento, servirlo con un borde de puré de espinacas. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que debe resultar un asco, dijo Eduardo. No, tiene que resultar muy bueno, pero ¿qué opinan de todo esto? ¿Usted cree que se trata de una clave o algo parecido? Exclamó Eduardo con el rostro iluminado y cogiendo el papel. Escucha, Charmian, podría ser. Por otra parte, no hay razón para guardar una receta de cocina en un lugar secreto. Exacto, repuso la señorita Marple. Ya sé lo que puede ser. Una tinta simpática, dijo Charmian. Vamos a calentarlo. Enciende una bombilla. Pero hecha la prueba, no apareció ningún signo de escritura invisible. La verdad, dijo la señorita Marple carraspeando. Creo que lo están complicando demasiado. Esta receta es solo una indicación, por así decir. Según mi parecer, son las cartas lo significativo. ¿Las cartas? dijo Charmian. Especialmente la firma. Mas Eduardo apenas la escuchaba y gritó excitado. Charmian, ven aquí. Tienes razón. Mira, los sobres son bastante antiguos, pero las cartas fueron escritas muchos años después. Exacto, repuso la señorita Marple. Solo se ha tratado de que parezcan antiguas. Apuesto a que el propio tío Matthew lo hizo. Precisamente, confirmó la solterona. Todo esto es un engaño. Nunca existió esa misionera. Debe tratarse de una clave. Mis queridos amigos, no hay necesidad de complicar tanto las cosas. Su tío en realidad era un hombre muy sencillo. Quería gastarles una pequeña broma, eso es todo. Por primera vez le dedicaron toda su atención. ¿Qué es exactamente lo que tiene usted que decir, señora Marple? preguntó Charmian. Quiero decir que en este preciso momento tiene usted el dinero en la mano. Charmian miró el papel. La firma, querida. Ahí es donde está la solución. La receta es solo una indicación. Ajos, azúcar moreno y lo demás. ¿Qué es en realidad? Jamón y espinacas. ¿Qué significa? Una tontería. Así que está bien claro que lo importante son las cartas. Y entonces, si consideran lo que su tío hizo antes de morir, guiñarles un ojo, según dijeron ustedes. Bien, eso, como ven, les da la pista. ¿Está usted loca o lo estamos todos? Exclamó Charmian. Sin duda, querida, debe haber oído alguna vez la expresión que se emplea para significar que algo no es cierto. ¿O es que ya no se utiliza hoy en día? Tengo más vista que Betty Martin. Eduardo susurró mirando la carta que tenía en la mano. Betty Martin. Claro, señor Rochester. Como usted acaba de decir, no existe. No ha existido jamás semejante persona.
Las cartas fueron escritas por su tío y me atrevo a asegurar que se debió divertir de lo lindo. Como usted dice, la escritura de los sobres es mucho más antigua. En resumen, los sobres no corresponden a las cartas, porque el matasellos de una de ellas data de 1851. Hizo una pausa y repitió con énfasis. ¿1851? Y eso lo explica todo, ¿verdad? A mí no me dice nada, absolutamente, repuso Eduardo. Pues está bien claro, replicó la señorita Marple. Confieso que no se me hubiera ocurrido, a no ser por mi sobrino nieto Lionel. Es un muchacho encantador y un apasionado coleccionista de sellos. Sabe todo lo referente a la filatelia. Fue él quien me habló de ciertos sellos raros y rarísimos y de un nuevo hallazgo que había sido vendido en subasta. Y ahora recuerdo que mencionó uno, de 1851, de 2 céntimos y color azul. Creo que vale unos $25.000, imagínese. Me figuro que los demás también serán ejemplares raros y de precio. No dudo que su tío los compraría por medio de intermediarios y tendría buen cuidado en despistar, como se dice en los relatos de detectives. Eduardo lanzó un gemido y, sentándose, escondió el rostro entre las manos. ¿Qué te ocurre?, quiso saber Charmian. Nada. Solo de pensar que, a no ser por la señorita Marple, pudimos haber quemado esas cartas para no profanar los recuerdos sentimentales de nuestro tío. Ajá, replicó la señorita Marple. Es lo que no piensan nunca esos viejos aficionados a las bromas. Recuerdo que mi tío Enrique envió a su sobrina favorita un billete de 5 libras como regalo de Navidad. Los metió dentro de una felicitación, que pegó de modo que el billete quedara dentro y escribió encima: con cariño y mis mejores augurios. Esto es todo lo que puedo mandarte este año. La pobre chica se disgustó mucho porque lo creyó un tacaño y arrojó al fuego la felicitación y, claro, entonces él tuvo que darle otro billete. Los sentimientos de Eduardo hacia su tío Enrique habían sufrido un cambio radical. Señorita Miss Marple, dijo, voy a buscar una botella de champaña. Brindemos a la salud de su tío Enrique. El cuento comienza presentando a los personajes principales, los sobrinos de tío Matthew, Charmian y Eduardo, quienes acuden a la señorita Marple en busca de ayuda para encontrar el tesoro enterrado de su tío. La señorita Marple acepta el desafío y comienza a investigar. A medida que avanza la historia, se van revelando diferentes pistas y sospechas sobre el paradero del tesoro. Se mencionan nombres de personas que podrían estar involucradas y se considera la posibilidad de que el tío Matthew haya ocultado pistas en forma de acertijos. La narración es llevada a cabo de manera detallada, con descripciones precisas del entorno y de los personajes. La autora utiliza el diálogo para revelar información importante y seguir dando pistas, pero también utiliza el pensamiento y la intuición de la señorita Marple para descubrir la verdad. A medida que la señorita Marple va recopilando información y analizando los hechos, se acerca cada vez más a la resolución del misterio. Finalmente revela la verdad sobre el tesoro y dónde se encuentra. En general, Una broma extraña es un cuento bien estructurado y entretenido, con un ambiente rural y personajes interesantes. La autora Agatha Christie logra mantener el suspenso y el interés del lector a lo largo de la historia y utiliza hábilmente las pistas y los acertijos
para llevar a la resolución del misterio. En este cuento se pueden identificar varios aspectos psicológicos en relación a los personajes y motivaciones. En primer lugar, se puede observar el elemento de curiosidad y afán de aventura por parte de los sobrinos, Charmian y Eduardo, que están ansiosos por encontrar el tesoro de su tío, y esto les impulsa a buscar ayuda para resolver el enigma. Este deseo de aventura y la emoción de la búsqueda pueden ser indicativos de una necesidad de emociones fuertes y novedades en sus vidas. Por otro lado, se puede analizar la personalidad de la señorita Marple. Ella es conocida por su agudeza mental y habilidad para resolver casos, lo cual implica una gran capacidad de observación y deducción. Esto puede indicar que la señorita Marple posee un alto grado de inteligencia y habilidades cognitivas superiores en comparación con los otros personajes. Su disposición a ayudar a los sobrinos puede estar motivada por un sentido de justicia y el deseo de resolver misterios, lo cual puede reflejar su necesidad de sentido y propósito en la vida. Además, se puede analizar el papel del misterio en el cuento. La búsqueda del tesoro es el hilo conductor de la trama y genera intriga y suspenso en los personajes. Este elemento puede desvelar la necesidad humana en resolver incógnitas y enfrentarse a desafíos, ya que la resolución del enigma del tesoro puede otorgar una sensación de logro y satisfacción. Una broma extraña representa varios aspectos psicológicos en relación a los personajes y sus motivaciones, como la curiosidad, la necesidad de emociones fuertes, la inteligencia, la necesidad de sentido y propósito, y necesidad de resolver incógnitas y enfrentar todos los desafíos. Estos elementos contribuyen al desarrollo del cuento y al análisis de los personajes y sus motivaciones. Agatha Christie nació en el año 1890 y murió en 1976. Su nombre real era Mary Clarissa Miller. Nació el 15 de septiembre del año 1890 en la localidad de Torquay, Devon, Inglaterra. La trayectoria literaria de Agatha Christie comienza cuando empieza a colaborar con la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Mientras asistía a los heridos, Agatha ideó su primer libro, El misterioso caso de Styles, un título que fue publicado en el año 1920. Posteriormente se convirtió en la escritora más leída de todos los tiempos. Su esposo, en segundas nupcias, fue el célebre arqueólogo Max Mallowan, 15 años menor que Agatha, con quien contrajo matrimonio en 1930. En el año 1971 fue declarada Dama del Imperio Británico. Su marido había sido nombrado Sir 3 años antes. Falleció en Wallingford, Oxfordshire, Inglaterra, el 12 de enero de 1976. Tenía 85 años de edad. Fue enterrada en la iglesia de Santa María de Cholsey. 2 años después murió su marido, Max Mallowan. Agatha Christie poseía una enorme imaginación para la creación de historias detectivescas centradas en el clásico whodunit. ¿Quién lo hizo?, que solían protagonizar 2 de sus más famosos personajes, el belga Hercule Poirot, protagonista de 33 novelas, incluida su citado debut, El misterioso caso de Styles, y diversas historias cortas. La británica Miss Marple, Jane Marple, soltera, de St. Mary Mead, que protagonizó 12 novelas, la primera, Muerte en la Vicaria, en 1930. Algunos de sus títulos más conocidos son Asesinato en el campo de golf, El hombre del traje color castaño, Poirot investiga, El asesinato de Roger Ackroyd, El misterio del tren azul,
Miss Maple y 13 problemas. ¿Por qué no le preguntan a Evans? Asesinato en el Orient Express. El misterio de la guía de ferrocarriles. The ABC Murders. Muerte en el Nilo. 10 negritos. Maldad bajo el sol. Un cadáver en la biblioteca. El caso de los anónimos. 5 cerditos. Cianuro espumoso. Se anuncia un asesinato. También escribió cuentos, entre ellos Testigo de Cargo, relato corto llevado al cine por Billy Wilder. Un libro de cuentos de Ágata es Problema en Pollenza, en 1939, con la historia que titula el volumen Ambientada en España. Además de sus trabajos de intriga policíaca, Agatha Christie escribió obras de teatro, como La ratonera en 1952 y novelas románticas con el seudónimo de Mary Westmacott. Algunas de las novelas más conocidas de la autora son Un amor sin nombre o Lejos de ti esta primavera. En el año 2014, la escritora Sophie Anna retomó el personaje de Hércules Poirot para escribir la intriga criminal Los crímenes del monograma. Más tarde publicó Ataúd cerrado y El misterio de las 4 cartas. El milagro secreto. Jorge Luis Borges. Y Dios lo hizo morir durante 100 años, y luego lo animó y le dijo: ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Un día o parte de un día, respondió. Alcorán 2:261. La noche del 14 de marzo de 1939, en un departamento de la Zeltnergasse de Praga, Jaromír Hladik, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Boehme, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban 2 individuos, sino 2 familias ilustres. La partida había sido establecida hace muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Jaromír, en el sueño, era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada. El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso, y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En ese punto se despertó. Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes.
Un ruido acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía por la Sednergasse. Era el amanecer. Las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga. El 19, las autoridades recibieron una denuncia. El mismo 19, al atardecer, Jaromír Hladik fue arrestado. Lo condujeron a un cuartel aséptico y blanco, en la ribera opuesta del Moldau. No pudo levantar uno solo de los cargos de la Gestapo. Su apellido materno era Yaroslavsky. Su sangre era judía. Su estudio sobre Boom era judaizante. Su firma dilataba el censo final de una protesta contra el Anschluss. En 1928 había traducido el Sefer Yezira para la editorial Hermann Barsdorf. El efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el renombre del traductor. Ese catálogo fue hojeado por Julius Rote, uno de los jefes en cuyas manos estaba la suerte de Hladik. No hay hombre que, fuera de su especialidad, no sea crédulo. 2 o 3 adjetivos en letra gótica bastaron para que Julius Rote admitiera la preeminencia de Hladik y dispusiera que lo condenaran a muerte. Se fijó el día 29 de marzo, a las 9 a.m. Esa demora, cuya importancia apreciará después el lector, se debía al deseo administrativo de obrar impersonal y pausadamente, como los vegetales y los planetas. El primer sentimiento de Hladik fue de mero terror. Pensó que no lo hubieran arredrado la horca, la decapitación o el degüello, pero que morir fusilado era intolerable. En vano se redijo que el acto puro y general de morir era lo temible, no las circunstancias concretas. No se cansaba de imaginar esas circunstancias. Absurdamente procuraba agotar todas las variaciones. Anticipaba infinitamente el proceso, desde el insomne amanecer hasta la misteriosa descarga. Antes del día prefijado por Julius Rote, murió centenares de muertes, en patios cuyas formas y cuyos ángulos fatigaban la geometría, ametrallado por soldados variables, en número cambiante, que a veces lo ultimaban desde lejos, otras desde muy cerca. Afrontaba con verdadero temor, quizá con verdadero coraje, esas ejecuciones imaginarias. Cada simulacro duraba unos pocos segundos. Cerrado el círculo, Jaromír interminablemente volvía a las trémulas vísperas de su muerte. Luego reflexionó que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Con lógica perversa, infirió que prever un detalle circunstancial es impedir que éste suceda. Fiel a esa débil magia, inventaba, para que no sucedieran, rasgos atroces. Naturalmente, acabó por temer que esos rasgos fueran proféticos. Miserable en la noche, procuraba afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo. Sabía que éste se precipitaba hacia el alba del día 29. Razonaba en voz alta: ahora estoy en la noche del 22. Mientras dure esta noche, y 6 noches más, soy invulnerable, inmortal. Pensaba que las noches de sueño eran piletas hondas y oscuras en las que podía sumergirse. A veces anhelaba con impaciencia la definitiva descarga, que lo redimiría, mal o bien, de su vana tarea de imaginar. El 28, cuando el último ocaso reverberaba en los altos barrotes, lo desvió de estas consideraciones abyectas la imagen de su drama a los enemigos. Hladik había repasado los 40 años. Fuera de algunas amistades y de muchas costumbres, el problemático ejercicio de la literatura constituía su vida. Como todo escritor, pedía las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos y pedía que los otros lo midieran por lo que vislumbraba o planeaba. Todos los libros que había dado a la estampa le infundían un complejo arrepentimiento. En sus exámenes de la obra de Boom, de Abnesra y de Flot, había intervenido esencialmente la mera aplicación. En su traducción del Sefer Yezira, la negligencia, la fatiga y la conjetura. Juzgaba menos deficiente, tal vez, la vindicación de la eternidad. El primer volumen, historia de las diversas eternidades que han ideado los hombres, desde el inmóvil ser de Parménides hasta el pasado modificable de Hind. El segundo niega,
con Francis Bradley, que todos los hechos del universo integran una serie temporal. Arguye que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre y que basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia. Desdichadamente, no son menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia. Hladik solía recorrerlos con cierta desdeñosa perplejidad. También había redactado una serie de poemas expresionistas. Estos, para confusión del poeta, figuraban en una antología de 1924 y no hubo antología posterior que no los heredara. De todo ese pasado equívoco y lánguido quería redimirse Hladik con el drama en verso Los enemigos. Hladik preconizaba el verso porque impide que los espectadores olviden la irrealidad, que es condición del arte. Este drama observaba las unidades de tiempo, de lugar y de acción. Transcurría en Ratchani, en la biblioteca del barón de Rubinstein, en una de las últimas tardes del siglo XIX. En la primera escena del primer acto, un desconocido visita a Rubinstein. Un reloj da las 7, una vehemencia de último sol exalta los cristales, el aire trae una apasionada y reconocible música húngara. A esta visita siguen otras. Rubinstein no conoce las personas que le importunan, pero tiene la incómoda impresión de haberlas visto ya, tal vez en un sueño. Todos exageradamente lo halagan, pero es notorio, primero para los espectadores del drama, luego para el mismo varón, que son enemigos secretos, conjurados para perderlo. Rubinstein logra detener o burlar sus complejas intrigas. En el diálogo aluden a su novia, Julia de Feidenau, y a un tal Jaroslav Kubin, que alguna vez la importunó con su amor. Este ahora se ha enloquecido y crece Rubinstein. Los peligros arrecian. Rubinstein, al cabo del segundo acto, se ve en la obligación de matar a un conspirador. Empieza el tercer acto, el último. Crecen gradualmente las incoherencias. Vuelven actores que parecían descartados ya de la trama. Vuelve por un instante el hombre matado por Rubinstein. Alguien hace notar que no ha atardecido. El reloj da las 7. En los altos cristales reverbera el sol occidental. El aire trae una apasionada música húngara. Aparece el primer interlocutor y repite las palabras que pronunció en la primera escena del primer acto. Rubinstein le habla sin asombro. El espectador entiende que Rubinstein es el miserable Jaroslav Kubin. El drama no ha ocurrido. Es el delirio circular que interminablemente vive y revive Kubin. Nunca se había preguntado Hladik si esa tragicomedia de errores era baladí o admirable, rigurosa o casual. En el argumento que he bosquejado, intuía la invención más apta para disimular sus defectos y para ejercitar sus felicidades, la posibilidad de rescatar, de manera simbólica, lo fundamental de su vida. Había terminado ya el primer acto y alguna escena del tercero. El carácter métrico de la obra le permitía examinarla continuamente, rectificando los hexámetros sin el manuscrito a la vista. Pensó que aún le faltaban 2 actos y que muy pronto iba a morir. Habló con Dios en la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones erratas, existo como autor de Los enemigos. Para llevar a término ese drama, que puede justificarme y justificarte, requiero 1 año más. Otórgame esos días, tú, de quien son los siglos y el tiempo. Era la última noche, la más atroz, pero 10 minutos después, el sueño lo anegó como un agua oscura. Hacia el alba, soñó que se había ocultado en una de las naves de la biblioteca del Clementinum. Un bibliotecario de gafas negras le preguntó, ¿qué busca? Hladik le replicó, busco a Dios. El bibliotecario le dijo, Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de los 400.000 tomos del Clementinum. Mis padres y los padres de mis padres han buscado esa letra. Yo me he quedado ciego buscándola. Se quitó las gafas y Hladik vio los ojos, que estaban muertos. Un lector entró a devolver un atlas. Este atlas es inútil, dijo, y se lo dio a Hladik. Este lo abrió al azar. Vio un mapa de la India, vertiginoso. Bruscamente seguro, tocó una de las mínimas letras.
Una voz ubicua le dijo: el tiempo de tu labor ha sido otorgado. Aquí Hladik se despertó. Recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño, cuando son distintas y claras y no se puede ver quién las dijo. Se vistió, 2 soldados entraron en la celda y le ordenaron que lo siguiera. Del otro lado de la puerta, Hladik había previsto un laberinto de galerías, escaleras y pabellones. La realidad fue menos rica. Bajaron a un traspatio por una sola escalera de fierro. Varios soldados, algunos de uniforme desabrochado, revisaban una motocicleta y la discutían. El sargento miró el reloj. Eran las 8:44. Había que esperar que dieran las 9. Hladik, más insignificante que desdichado, se sentó en un montón de leña. Advirtió que los ojos de los soldados rehuían los suyos. Para aliviar la espera, el sargento le entregó un cigarrillo. Hladik no fumaba. Lo aceptó por cortesía o por humildad. Al encenderlo, vio que le temblaban las manos. El día se nubló. Los soldados hablaban en voz baja como si él ya estuviera muerto. Vanamente procuró recordar a la mujer cuyo símbolo era Julia de Feidenau. El piquete se formó, se cuadró. Hladik, de pie contra la pared del cuartel, esperó la descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre. Entonces le ordenaron al reo que avanzara unos pasos. Hladik, absurdamente, recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos. Una pesada gota de lluvia rozó una de las sienes de Hladik y rodó lentamente por su mejilla. El sargento vociferó la orden final. El universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre Hladik, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa del patio, una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado, como en un cuadro. Hladik ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano. Comprendió que estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó: estoy en el infierno, estoy muerto. Pensó: estoy loco. Pensó: el tiempo se ha detenido. Luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba. Repitió, sin mover los labios, la misteriosa cuarta égloga de Virgilio. Imaginó que los ya remotos soldados compartían su angustia. Anheló comunicarse con ellos. Le asombró no sentir ninguna fatiga, ni siquiera el vértigo de una larga inmovilidad. Durmió al cabo de un plazo indeterminado. Al despertar, el mundo seguía inmóvil y sordo. En su mejilla perduraba la gota de agua. En el patio, la sombra de la abeja. El humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de dispersarse. Otro día pasó antes que Hladik entendiera. Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor. Un año le otorgaba su omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto. Lo mataría en plomo germánico, en la hora determinada. Pero en su mente un año transcurriría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de la resignación a la súbita gratitud. No disponía de otro documento que la memoria. El aprendizaje de cada exámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechan quienes aventuran y olvidan párrafos interinos y vagos. No trabajó para la posteridad ni aun para Dios, de cuyas preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto invisible. Rehizo el tercer acto 2 veces. Borró algún símbolo demasiado evidente, las repetidas campanadas, la música. Ninguna circunstancia lo importunaba. Omitió, abrevió, amplificó. En algún caso optó por la versión primitiva. Llegó a querer el patio, el cuartel. Uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Rubinstein. Descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales, debilidades y molestias de la palabra escrita, no de la palabra sonora. Dio término a su drama. No le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró. La gota de agua resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido. Movió la cara. La cuádruple descarga lo derribó.
Jaromir Hladik murió el 29 de marzo a las 9:02 de la mañana. El milagro secreto es un relato fantástico cuyo argumento puede resumirse con simpleza. Un hombre condenado a muerte le pide a Dios una extensión de su vida por 1 año para poder completar una obra de teatro que estaba escribiendo. Dios se lo concede y detiene el tiempo justo en el momento de la ejecución. El personaje Jaromir Hladik puede completar mentalmente su obra. Cuando termina el tiempo, recupera su curso y el condenado muere fusilado. Sin embargo, la simpleza del argumento se ve enriquecida por una serie de símbolos y especulaciones filosóficas que conforman el tema del relato. El cuento comienza con una cita del Alcorán, que es en su postulado un oxímoron. Y Dios lo hizo morir durante 100 años y luego lo animó y le dijo: ¿cuánto tiempo has estado aquí? 1 día o parte de 1 día, respondió. Página 173. La noche del 14 de marzo, Hladik sueña con un largo juego de ajedrez, al que le faltan las piezas y el tablero. En el sueño corre por las arenas de un desierto lluvioso para llegar a intervenir en ese juego del que no recuerda las figuras ni las leyes. Tras el ingreso de las tropas nazis a Praga, Julius Roth lo condena porque ha leído su nombre en un catálogo que exalta su nombre. Mientras espera, Hladik imagina las formas posibles de su muerte, con verdadero temor, quizás con verdadero coraje, y se aferra a cada día que puede vivir antes del 29 de marzo, día de la ejecución. Así piensa y se considera inmortal mientras no se cumpla su plazo. Sin embargo, mientras espera, por momentos anhela esa descarga definitiva, desea lo indeseable. Hladik había comenzado a componer un drama en verso, Los enemigos, al que define como una tragicomedia de errores. También ha escrito un ensayo, Vindicación de la Eternidad. En el segundo volumen de dicha obra arguye que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre y que basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia. Sin embargo, el mismo Hladik piensa que los argumentos que utiliza para probar que el tiempo es una falacia son realmente falaces, lo que marca otro oxímoron, el de argumentos falaces, y observa su obra con desdén. Cuando está desesperado por la proximidad de su muerte, le pide a Dios que le otorgue 1 año más de vida, lo que contradice su propia idea del tiempo como falacia. A esta se suman otras contradicciones del sueño final de Hladik. El condenado busca a Dios en su sueño, se halla en una biblioteca atendida por un bibliotecario ciego y encuentra la letra de Dios en un atlas que es juzgado por la persona que lo entrega como inútil, bruscamente seguro. Hladik toca una letra mínima en la que está Dios. Todas estas contradicciones se entrelazan para formar un relato a base de un enorme contraste que es, en sí mismo, una tragicomedia de errores, tal como Hladik llama a su pieza teatral. El ajedrez del sueño de Hladik se desarrolla desde un tiempo ancestral, ya olvidado, de la misma manera que su obra, El delirio cíclico de Kubin,
Es interminable y no se puede trazar su inicio. Luego, y más importante, otro contraste se establece entre la obra de teatro y la realidad de la DIC en Los enemigos. Hay una conjura, una conspiración para perder al personaje principal. De la misma manera, la denuncia de su nombre y la sentencia de Roth son una conjura contra la vida del escritor. En el tercer acto de la obra, el tiempo está detenido y el reloj vuelve a dar las 7. De la misma forma, el tiempo de la DIC se detiene antes de su muerte y le otorga el plazo necesario para terminar su obra. El tiempo no transcurre en ninguno de los dos casos, y esta falta de transcurso es delirio para el personaje de teatro, y parece, en principio, ser locura para la DIC, quien piensa, estoy loco. Luego, cuando comprende que se le ha concedido el plazo, la contradicción se presenta en su objetivo final, justificar su vida y justificar a Dios, mediante la creación de una obra que sólo va a existir en su mente y que desaparecerá en el momento en que el tiempo vuelva a su curso. A todas estas contradicciones aparentes que se dan en el ámbito de los sueños y de la creación literaria se contrapone la realidad cruda y abrumadora que no presenta ningún contraste, ninguna contradicción. El destino de la DIC y el de todos los hombres, que es la muerte, no es espantoso por ser irreal, sino todo lo contrario, es espantoso porque es irreversible. Las fuentes para el programa número 32 son Antología Revelaciones de Vida en Poesía, Katia N. Varillas, www.bajalibros.com, artefutura.com.mx, www.el.com, historia.nationalgeographic.com.es, narrativabreve.com, centrogabo.org, www.loa.org.ar, www.greatsaber.com. Canales de YouTube: Los Ecos de Su, Tolchocos y Abismo FM. Hoy en los poetas elegidos hemos seleccionado del grupo Escribiré poesía para ti de Iván Cosme 2 poemas preciosos.
uno habla del amor que jamás se va a poder olvidar por todos esos recuerdos, por la piel que queda grabada en la mente y expresa que va a ser imposible dejar de amar. Es de Mireya Falcón Arencibia, de Cuba. Hermoso poema, felicitaciones. El otro poema nos habla de la niñez. El poeta dice que siempre vuelve a nosotros la niñez, cuando la escuchamos a través del silencio. También a través de todas las cosas que vamos pasando en la vida, vamos matando un poco ese niño que vivía en nosotros. Por el egoísmo y las malas actitudes. Maravilloso poema de Pedro Ramírez Casanova, de España. Como siempre, los dejo en compañía de las letras que hablan por sí solas. Olvidarte jamás. ¿Cómo poder olvidarte si te adueñaste de mis recuerdos? ¿Cómo olvidarte si tu piel es a mi piel y mi corazón late porque estás en él? ¿Cómo olvidarte si en tu mirada me pierdo y mi alma desnuda sus miedos? No tengo voluntad para dejar de amarte. Te amaré en silencio, aunque no te tenga. Me expongo a ti y a vivir de esos recuerdos que se apoderan de mi existencia, de esos recuerdos tuyos que me sostienen y me alimentan. Olvidarte jamás. Mireya Falcón Arencibia, Cuba, 28 de julio de 2023. Derechos reservados. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Título del volumen: Vuelven los veleros. Escucha en silencio tu niñez que retorna estremecida. Presagio. No me digáis que ya no nacen niños, que esas flores se han muerto en mitad del jardín que hemos estrangulado en nuestros egoísmos, sus frágiles cuellos blancos. No me digáis
que sus risas no existen, que sus manos pequeñas no inventarán más juegos. No me digáis que hemos matado a todos los niños del mundo. Presagio. Pedro Ramírez Casanova. España. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis, en voz y edición, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Un breve poema de mi autoría, de mis alas. Dale espacio a tu luz, mira con claridad, y el azul de este cielo, como flor, se abrirá. Para ti con amor, de una nube vendré, y al calor de tu mano, junto a ti, dormiré. Bésame al claro sol, cúbreme en tempestad, tómate de mis alas, no me dejes llorar. Inspiración de una noche fría. Diosma Patricia Davis, 27 de julio de 2023. Derechos reservados de autora. Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina, en voz y edición. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.